Hola amigos, bienvenidos a Casa Noah, comunidad noágida en la República Argentina, provincia de Buenos Aires. Te cuento que nuestro director y líder espiritual es el Moré Yohanan Besma, que llene de salud, bienestar y también larga vida. Estamos en otro episodio de reacciones de Casa Noah, nuestro canal de YouTube que sirve para ¿qué? Para difundir la Torá, los 7 preceptos universales. Si no te suscribiste aún, lo podés hacer, podés suscribirte y dejar también comentarios sobre este video, compartirlos a los amigos, a los familiares, en tus redes sociales. De esta forma nos ayudará a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Una vez más estamos reaccionando a clases históricas del rabino Ariel Grossman. Esta clase se va a tratar de un tema muy interesante, de entidades y seres metafísicos. ¿Cuánto hemos escuchado hablar? ¿Cuánto tuvieron una experiencia? Me gustaría mucho que el que tuvo una experiencia que vio o escuchó acerca de entidades, de seres metafísicos, de cosas paranormales, que nos escriba, que nos ponga comentario y vamos a ver de qué se trata. Los duendes, las brujas, ángeles, demonios. Bueno, el rabino va a estar enseñando en esta primera parte este tema tan interesante. En esta primera parte va a estar enseñando el rabino Ariel Grossman, director de Luz de la Torá, junto al Moré Yohanan Besma, más de 20 años investigando los 7 preceptos universales de forma mística y también de una forma científica. O sea, son expertos en la materia. Así que bueno, vamos a ver que siempre con un ojo noágida, siempre con una mirada noágida, nosotros cuidamos nuestra identidad, que es ser Ben Noah, hijo de Noé, y con esta mirada vamos a traer este tema, que son temas generales, son temas que abarcan al judío y al no judío. Entonces, existen los duendes, existen las hadas, existen los demonios. Realmente los seres, estos seres metafísicos, cómo se mueve el mundo espiritual. Esta conferencia te cuento que va a estar grabada en 2 partes. Vamos a ver la primera, que es la introducción al tema, y también poner en contexto qué dice la Kabbalah, qué dicen los libros, qué dicen los sabios, qué dice la Torá con respecto a esto, cómo funciona. De esto va a hablar la primera parte de este video del rabino Ariel Grossman, que se grabó por allá en el 2012. Damos gracias a Dios que tenemos un muy buen archivo, un archivo importante de clases, tanto del Moré Yohanan Besma como también del rabino Ariel Grossman. Así que bueno, usted acá lo va a ver al rabino más joven. La verdad pasó el tiempo, pero el rabino se lo ve cada vez mejor. Damos gracias a Shem por el rabino, por su familia y por la sabiduría que Dios le dio y que le da cada día. Así que bueno, lo vemos bien, lo vemos más joven ahora. Así que bueno, felicitamos al rabino por todo el trabajo que hace de la difusión de los 7 preceptos universales y también a nuestro director de Casa Noah, que es el Moré Yohanan Besma. Entonces les invito a ver la primera parte de entidades y seres metafísicos. Mitos y verdades. Va a ser un ciclo de conferencias con el fin de esclarecer, clarificar y desmistificar algunos conceptos erróneos, creencias que pueden haber, y reinstilar las ideas de la tradición milenaria del pueblo de Israel en palabras que, de tanto que se usan, se bastardean y pierden sentido. O se utilizan esas palabras con connotaciones erróneas. Y esto es lo que vamos a trabajar. ¿Qué es un fantasma? ¿Qué es un duende? Si existe. Y cuando una persona habla estos conceptos, habla estas ideas y no tiene una explicación a mano con rigor científico, te puede estar a merced de crear cualquier tipo de información que le dan. Y como sabemos que lo peor que puede haber es quedarse con la intriga, no poder evacuarlo, no tener fuentes ni acceso a evacuarlo. Entonces uno está a merced de cualquier tipo de interpretación y explicación, y de acuerdo a eso uno tomará decisiones buenas o malas. Esta es la idea, desmistificar. Hoy nos toca desmistificar, esclarecer los mitos y verdades acerca de seres y entidades metafísicas. Esta es la idea de hoy.
Hay muchas entidades y seres metafísicas, por lo menos se plantean así, con diferentes connotaciones, como ser almas errantes, el supuesto demonio, supuesto Satán, hay varios más, duendes, etc. Y cada uno tiene la connotación, la explicación y el significado que nos nutrimos de ello. Pero vamos a tratar de entender, abordar y explorar cuál es el significado verdadero de eso desde las fuentes milenarias, como dijimos. Antes de empezar, quiero saber si alguno de ustedes alguna vez vio un fantasma, algún duendecito, algo, algún enanito, algo. ¿Viste algo? No. ¿Alguna presencia metafísica, algo? ¿Vieron algo? No. ¿No vieron? No. Lástima, se lo quiero dar. ¿Algún demonio, algún espíritu maligno, un alma errante, alguna de estas cosas? ¿Usted lo vio? La vio también. ¿Alguno más? Ok, vamos a empezar a hablar. Previo de esto vamos a formular un catálogo de seres metafísicos. Un catálogo de seres metafísicos. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a dar una introducción al tema. Con el solo hecho de observar la creación, uno se da cuenta, cuando uno observa y reflexiona acerca de la creación, no pensando solo, cuando uno toma la iniciativa, contempla, digamos, las diferentes capas de la creación, tanto sea la naturaleza, como la sociedad, como las divisiones políticas, desde la piedra más insignificante hasta la montaña más grande, desde el ser humano más simplote hasta el más complejo, de cualquier forma de vida, uno observa algo en común. Lo común que tiene la creación es que cualquier creación tiene dos partes, dos secciones. Está construido de dos elementos. De dos elementos. Uno es lo tangible, lo palpable, y otro es lo abstracto. Esto es un ejemplo. Un ejemplo. Nosotros somos cuerpos humanos. Del cuerpo tenemos al menos dos partes. La carne, que está presente, y la energía que vivifica, que anima esta carne, que esto es el espíritu de vida. No confundir con el alma, esto lo vamos a diferenciar. Cuando hablamos de espíritu hablamos la electricidad que pasa por el cuerpo. Esto hablamos. Y esto en hebreo, el principio de la Torá, en Bereshit, en la creación, nos cuenta el Nefesh. Nefesh es la electricidad que pasa por el cuerpo, la energía de vida. Eso que el cuerpo no está inerme, sino que está activo. ¿Cómo sabemos que existen estos dos elementos? Muy simple, observando una persona muerta. Una persona muerta, hay uno de los dos elementos, la carne. La otra la desenchufaron y ¡pum!, cayó. ¿Qué quedó? Solamente la carne. Esto es lo que diferencia a una persona viva de una persona muerta. Una persona muerta tiene los mismos componentes que un ser humano vivo. Tiene cabeza, tiene pies, tiene ojos, tiene todo, nada más que no los mueve, no hay calor y no hay movimiento. ¿Por qué? Porque le falta enchufarlo. Igual que una máquina, si no la enchufas, es un pedazo de plástico. Son dos elementos. Dentro de una persona viva, también tenemos dos elementos. Tenemos la mano y la capacidad de mover la mano. La mano es la parte tangible, uno puede tocar carne, sangre, tendones, hueso, uno lo puede tocar. La parte abstracta es la capacidad de movimiento. Y cuando vemos que se desacoplan estas dos entidades, cuando, Dios libre, hay algún tipo de falla nerviosa en el ser humano que no puede mover la mano, o, llegado el caso, cuando le apunta la mano. Que le apunta la mano es decir, se separa, se digrega el elemento de la capacidad. Pero no pierde la capacidad. La prueba es que si él se coloca algún tipo de brazo artificial, una prótesis, la puede mover. La puede mover. Es decir, que el ser humano tiene dos elementos, lo tangible y lo intangible. Por ejemplo, está el alimento y están los nutrientes del alimento. Sabemos que más del 95% del alimento es todo desecho, que se elimina. El nutriente es unos pocos gramos, que el cuerpo a través del proceso de digestión y metabolización, toma los nutrientes del alimento, el resto lo desecha. Ahí también vemos lo tangible, que es el alimento palpable, y lo abstracto, que es la nutrición, es decir, las vitaminas y proteínas que se pueden extraer de eso. Y así uno empieza a comparar y a ver, y a contemplar el mundo, y todo tiene dos elementos, que el nombre genérico científico se llama la masa y la energía.
Así la energía, la masa, lo tangible, la energía, lo intangible. Está en todos los aspectos. Y ya que lo contemplo en la naturaleza, también lo contemplo en lo que está por encima de la naturaleza. Si yo veo elementos tangibles, debo inferir que hay un elemento metafísico, un ser, una entidad metafísico, que le está dando energía a eso para que exista. Un doble angelical. ¿Cómo yo lo sé y cómo lo puedo comprobar? Muy simple. Observando y reflexionando acerca de las creaciones o de cualquier elaboración humana que tiene complejidad. Por ejemplo, este salón tiene determinadas dimensiones, ¿sí? Está revestido, está iluminado, no se cae el techo, por lo menos por ahora. Pisamos sobre cerámica firme. Alguien lo pensó, alguien lo estructuró y alguien calculó el peso exacto para que este edificio se preserve y este habitáculo tenga las medidas que tiene. Cuanto más complejo es el elemento y en la construcción, tanto humano como natural, cuanto más evolucionado es, mayor es el plano previo de eso. Es decir, para hacer un edificio hace falta un plano. Para hacer una superestructura hace falta muchos planos. Para diseñar una ciudad hace falta un registro de catastro, que requiere mucho más complejidad. Desagües, calles, por arriba, por abajo. Para construir un mundo y todo lo que vemos también hace falta complejidad. Está lo que vos ves y está lo que no se ve. Lo que no se ve es el plano maestro por el cual se construyó el mundo. Es decir, que de cada cosa que yo veo en el mundo hay un doble de eso en un estado metafísico. Esto el Talmud, el libro que compila la Torá, la recopilación oral del pueblo judío, que data de 2000 años, trae esta sentencia recibida de Sinai. No tenés una hoja en el mundo, una hoja de árbol en el mundo, que no tenga su doble metafísico en estadios espirituales, en dimensiones espirituales. No tenés. O sea, si quiero una hoja de un árbol, tiene su doble metafísico en una dimensión justamente metafísica, del cual no tenemos una fotografía de eso porque justamente le escapa a toda definición tangible, material, física. Sabemos de su existencia porque lo comprobamos, al ser que todo tiene su doble, la masa y la energía, lo tangible y lo abstracto. Y generalmente, siempre, estas dos secuencias, dimensiones de lo tangible y lo abstracto, se van complementando. Es decir, un tipo de energía en un tipo de masa que le complemente. Por ejemplo, un chico nace. Esto que está diciendo el rabino acá tenemos que tenerlo muy claro. Todo en el mundo tiene su doble en el plano espiritual. Eso lo tenemos que tener claro para cuando nosotros realizamos, una oración. Eso lo tenemos que tener bien claro nosotros. Todo lo que estos auriculares, este micrófono, yo mismo, todo tiene su correspondiente en el mundo espiritual. Todo lo que vemos que es materia, todo tiene su correspondiente espiritual, lo que le está trayendo una existencia a lo que vemos. Esto lo tenemos que tener claro para entender no solamente los seres metafísicos, sino todas las cosas. Vivir la vida ya con otros ojos. La Kabbalah viene a enseñar eso, a que veamos la vida de otra forma, no como personas comunes, sino que vemos el plano, como dice el rabino ahí, estamos viendo el plano. Siempre enseña el rabino Ariel Groisman que estudiar Kabbalah o siempre hay que hacerlo con un rabino. Esto también quiero dejarlo bien asentado. Siempre hay que estudiar con un rabino, con un maestro que esté apto para enseñar. Y si estudiar Kabbalah o estudiar los 7 preceptos, si tenés maestros, tanto como el Morello Hanan Besma o como el rabino Ariel, siempre toman cosas también de la Kabbalah. Empezar a entender la vida de otra forma. El rabino siempre cuenta que alguien que estudia está viendo el plano de la creación, está viendo y está sabiendo por qué pasan las cosas. A veces no entendemos nosotros por qué nos pasan determinadas cosas. Pero si nosotros abrimos nuestra mente y vemos un plano y sabemos que todo tiene un correspondiente espiritual, vamos a entender más lo que nos está pasando y vamos a poder resolver mejor.
Por ejemplo, dice alguien que estudia Kabbalah, es como que se sube a un piso, al último piso de una torre, ponle un edificio de 40 pisos, te subís a la terraza y ves desde ahí, no estás en el llano. Entonces no es lo mismo ver en el llano del edificio, planta baja, en la calle, que en un piso 40. Por ejemplo, si suena una alarma de una ambulancia o de los bomberos, si estás en planta baja, vas a escuchar el sonido, pero no vas a ver de dónde viene exactamente, si es que está lejos. Pero de un piso 40 vas a escuchar el sonido, igual que en planta baja, pero desde ahí vas a poder observar y vas a poder ver de dónde viene. Y si es una ambulancia o si son los bomberos. Un ejemplo, como que ves la vida de otra forma. Ves el plano. ¿Y el plano cuál es? Para que quede clara esta parte, que obviamente que el rabino es excelente, su disertación, y deja claro, pero yo lo bajo un poquito más para que entendamos más y para poder ayudar a por ahí personas que entiendan en una interpretación más baja que todo tiene su correspondiente espiritual. Eso tiene que quedar claro, que todo lo que vemos físico existe en un ámbito espiritual. Nace y nace, desarrolla cuando es bebé, cuando es niño, sus huesos y su mano y digamos toda su parte motriz en las manos no está absolutamente desarrollada. Por lo tanto, es capaz de imprimir mucha fuerza sin calibrarla en la mano. Por eso, capaz que un chico te agarra, te quiere hacer una caricia y te dobla el dedo. O él mismo se dobla el dedo, o le dobla el dedo a otro. ¿Por qué? Porque no calibra la parte de él intangible, abstracta, con su parte física, con su parte tangible. No lo puede controlar. A medida que va creciendo, va desarrollando su motricidad fina, más delicada, después va dibujando y sabe qué capacidad imprimir en ese recipiente. En el lenguaje de la Kabbalah se habla de recipientes y luces, es decir, la parte abstracta y la parte tangible. Hasta acá es una línea básica para demostrar que cada cosa física tiene su contraparte, su reciprocidad metafísica. Siendo así, tenemos dos tipos de percepciones y acceso a esa información. Si para acceder a lo físico, a lo tangible, requerimos los seres humanos de alcanzar las percepciones, es decir, aquellas sensaciones y percepciones que nos indican los sentidos, gusto, el olfato, el tacto, etc., que nos permiten conectarnos, vincularnos y comprobar la veracidad de lo que estamos degustando, palpando, viendo, oyendo, olfateando. ¿Qué tipo de capacidad se va a requerir para acceder a lo metafísico? Un tipo de percepción no sensorial, no a través de los sentidos, sino extrasensorial, por encima de los sentidos. Es decir, que tenemos que lo físico se accede a través de lo sensorial y lo metafísico se puede acceder a través de las percepciones extrasensoriales. Ahora bien, ¿cómo sabemos que en efecto estas percepciones extrasensoriales existen? Capaz es una fábula. ¿Cómo sabemos que existen? ¿Alguno de ustedes tuvo algún tipo de percepción extrasensorial? ¿Escucharon algún tipo de persona que tuvo esa percepción extrasensorial? ¿Una premonición? ¿Pensó, sintió un pálpito, un latido de que algo iba a ocurrir, ocurrió? ¿Puede pasar? ¿Sí? ¿Qué otro fenómeno extrasensorial conocen? Que de hecho va a ser, la próxima conferencia va a ser sobre fenómenos paranormales, va a tratar específicamente de eso. Pero lo traigo solamente para demostrar. ¿Qué otro tipo de percepción ustedes conocen que es extrasensorial? ¿Escucharon hablar que las personas que están por ir del mundo presienten el aleteo de la muerte, presienten que se van a ir, o saben que de acá a un mes se van a ir, y tipo te dice, me voy, sin nada, dejar la pavada, y al mes lo estamos enterrando? ¿Escucharon algo así? ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Qué otro tipo de percepción extrasensorial conocen? Premoniciones dijimos que existen. Aleteo de la muerte, pálpito, existe. ¿Qué otra más? Auditivas. Auditivas. Por ejemplo, que uno escucha ¿qué cosa?
voces, fantasmas, etcétera, estas cosas. Puede pasar que la gente lo asocie con fantasmas. Bueno. Que ahora también vamos a tratar de desacoplar y abstraer esa imagen. Cuando uno, y está la trampa de las palabras, cuando uno dice una palabra, inmediatamente proyecta en su imaginario la representación mental de eso, que muchas veces está asociada a imágenes cuasi infantiles. Cuando uno dice fantasma, ¿qué será? Una sábana volando. Señores, somos grandes ya. Un duende, ¿qué uno representa con un duende? Enano verde. Y lo primero que viene a la mente, desechemos lo primero, vamos a la profundidad. Pero es lo primero que uno se imagina con esto, porque uno lo asocia a lo que ya viene. Es un duende, que es un duende, un enano de jardín, digamos, una cosa así, tampoco lo es. Pero bueno, es la sociedad. Ella dice auditivos. Esto pasa mucho en lugares, y ahí viene todo, si no tiene una explicación científica, una explicación racional, que eso es lo que estamos buscando hoy, explorando las explicaciones racionales, se da para cualquier tipo de artilugio. Pasa mucho, generalmente, van a escuchar esto, en lugares abiertos, en lugares de techos altos, en lugares deshabitados durante la noche. Por ejemplo, por caso, una sinagoga, que tiene actividad diurna y durante la noche está vacía, porque nadie vive ahí, es un lugar de participación comunitaria y ya. Y van a escuchar de muchas personas, sí, escuché voces, estaba solo y escuché voces, y escuché todo tipo de ruidos, acústica. Entonces uno enseguida trata de calmar a la persona diciendo, no, mira, debe haber, como son techos altos o está deshabitado, debe haber un tipo de fenómeno acústico que desconocemos, que capaz que del otro lado está golpeando o esto, hasta que uno le toca. Una vez me tocó, estaba trabajando para hacer un calendario, me quedé tenía que quedarme toda la noche terminando esto porque tenía que entrar a imprenta, y empiezo a escuchar todo tipo de ruidos, todo esto. Yo mismo me quería autoconvencer que no era nada, todo esto. Escuché ruidos más rápidos, resultado agarré la PC, me rajé rápido en un taxi y me escapé de otro. Bueno, también tiene sus cosas, ¿qué? Instinto de conservación. ¿Ya? Instinto de conservación. Instinto de julepe. Instinto de julepe. Estaba solo en 800 metros cuadrados, solo, y escucho los ruidos. ¿A alguien le pasó? ¿A alguien le pasó? Me gustaría que dejen comentarios si tuvieron alguna vez una experiencia de esta como contó el rabino, en lugares grandes, por ahí se escuchan ruidos, dice, y bueno, ahí dice él, me fui por el julepe, julepe por el miedo me fui, me tomé un taxi y me fui. Pongan comentarios si ustedes tuvieron o si han tenido percepciones de este tipo, auditivas o cosas paranormales. Igualmente, cuando uno estudia este contenido se da cuenta que no era nada, era solamente vamos a ver más adelante si es un alma errante que estaba buscando algún tipo de cosa en el templo, o era algún tipo de mosquito dando vueltas, o algún tipo de sonido de las casas de al lado. Pero una voz auditiva que por ahí no escucha, pero en la cabeza. Uno que escucha. ¿Adentro de la cabeza? Sí, adentro. Sí. No sé, o sea, no hay que tenerlo. Puede ser. La pregunta es si es real o no es real. Si es real y uno no es subjetivo ante lo que siente, tiene que dar testimonio de varios. Si varios lo escuchan, es una cosa. Si yo solamente lo escucho, yo puedo estar condicionado y sugestionado por 20.000 cosas. Claro. Por 20.000 cosas, no necesariamente. El tema es si varios lo escuchan. Ahí viene el tema. Digamos, que uno vea fantasmas, bueno, si muchos ven fantasmas, algo pasa. Digamos. Esto es lo que vamos a tratar. Hasta ahora tenemos que para llegar a lo metafísico hace falta acceder a la percepción extrasensorial. Bien. Hablamos de lo físico, de lo metafísico, de lo tangible y de lo abstracto. Los seres metafísicos y las entidades metafísicas, separando seres de personas, por decir de una forma, o sea, entidades que se les puede dar una determinada personalidad, función, por decir de alguna forma, y entidades, elementos mucho más etéreos que son como funciones. Por eso nos dividimos y esto va a ser tema de el fenómeno paranormal de la próxima conferencia, que ahí hablamos de los fenómenos. Si existen las abducciones extraterrestres, si existen todo tipo de premoniciones y cómo entenderlas. Hablamos de las personas. Estos seres metafísicos tienen una función, que son los vasos conductores y conectores entre una dimensión y otra dimensión. Como la dimensión abstracta
hasta la dimensión tangible hay un paso abismal. Como desde el pedazo de carne hasta la capacidad de movimiento hay un paso abismal. Como desde el cuerpo, desde la carne hasta el alma hay un paso abismal, hace falta un nexo conductor. Y para conectar dos puntos que son abismales, para conectar dos elementos que son absolutamente opuestos, hace falta un intermediario. El intermediario, igual que humanamente, tiene contacto con dos, como un hombre y una mujer, que son opuestos antagónicos. Hace falta uno que los presente. Uno que los presente, un casamentero, una celestina, que haga el contacto, que conozca a los dos y haga la presentación. Los seres metafísicos son justamente entidades que van y vienen de la dimensión superior a la dimensión inferior, van y vienen de esta dimensión, de este mundo, hacia otros mundos, a los mundos espirituales, van y vienen. ¿Para qué van y vienen? Ahora vamos a ver. Pero el punto común de todos los seres es que tienen una función: llevar y traer, enviar y recibir. Por eso son justamente metafísicos con impacto en el mundo. No son almas que revolotean y pululan por los cielos y quedan ahí. Son elementos que van y vienen. Y ahora vamos a ver una serie de estos. Y todos los que vamos a nombrar tienen este mismo objetivo: llevar y traer información de este mundo al otro mundo. Esto es. Ahora bien, cuando hablamos de estos seres, ahora vamos a empezar a explicar uno por uno y vamos a armar este catálogo. Surge la pregunta: bueno, ¿es bueno o malo? ¿Un ángel es bueno? Enseguida uno dice ángel que aparece en la representación, un pajarito, un arito ahí con blanquito, un angelito. Cuando uno es un demonio, ¿es malo? Sí. Por la connotación que uno le da, por la connotación que uno le da. Justamente, por eso lo que proponemos es un ejercicio doble: abstraer la palabra de su connotación original y reinsertar la nueva connotación. Es un ejercicio complicado. A veces preferimos directamente tomar la palabra en hebreo, que es similar pero no tanto. Por ejemplo, ángel, ángeles son ángeles. Pero en vez de decir ángel vamos a tratar de hablar del malaj, que el malaj es un ángel pero con otra connotación. Y ahora vamos a explicar la diferencia entre uno y otro. Volviendo al tema de bueno o malo, cuando hablamos de estos temas, hablamos de la Kabbalah, de la ciencia esotérica judía, que es patrimonio de todos los seres humanos. Esta parte es patrimonio de todos los seres humanos y se le encomendó al pueblo judío a entregar esta información que está preservada en nuestros libros a todas las naciones. Ahí está bien claro que cuando hablamos de estos elementos tenemos que acceder y aproximarnos a ellos como un médico que va a operar, no como el familiar del médico. Pero cuando hablamos de bueno o malo, siempre decimos es bueno para mí o malo para mí. El mí hay que sacarlo, esa parte de ego hay que sacarla, hay que ver objetivamente. Si uno es pariente del que tiene que operar, le va a doler el corazón, agarrar, cuchillar, abrir, quién sabe si tiene que sacar el corazón, poner, sacar las tripas, poner nada nuevo, es muy complicado. Hay que verlo desde un punto de vista muy objetivo, seco, como saliendo del mundo y observando, no directamente involucrado. Entonces ahí las palabras bueno o malo van a desaparecer, porque siempre es bueno para mí o malo para mí, no bueno o malo en la entelequia. Por eso, más que bueno o malo, hablamos de funciones para qué sirven, y ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ver cómo esto tiene que ver con nuestra vida práctica, no es una... vamos a ver sobre esto. Hasta ahí la primera parte de este video, de esta conferencia del rabino Ariel Groisman. Muy interesante la introducción. Y quiero subrayar lo último que decía el rabino Ariel Groisman. Esto es patrimonio de todos los seres humanos, no solo del pueblo de Israel. Estas cosas místicas, estas cosas que trae esta ciencia esotérica del judaísmo, que es la Kabbalah, es para todos los seres humanos, siempre traída por un rabino, por alguien que esté autorizado a enseñarla. Y es para todos los noajidas también, por eso traemos estas enseñanzas. Usted puede buscar en nuestro canal videos como el mal ojo, videos como también el poder de los sueños, que ya hicimos, catástrofes, pandemias.
todos estos videos que reaccionamos al Rabino Ariel con grandes enseñanzas que son para toda la humanidad, por eso los traemos. Entonces es importante lo último que dijo, y queda claro acá que bueno, existe un correspondiente espiritual, lo físico está en un mundo espiritual, su correspondiente, y en el medio, ahí se mueven estas entidades, estos seres metafísicos se mueven en el medio entre lo espiritual y lo material, y son los que llevan y traen, son los que conectan ambos mundos. Y ahí vamos a ver, va a traer el Rabino Ariel en la segunda parte un catálogo de estas entidades y estos seres, y vamos a ver de qué se trata. Está muy interesante. La verdad que le agradecemos al Rabino Ariel Grossman porque nos deja reaccionar sus videos. Lo pueden buscar en su canal de YouTube, Luz de la Torá, con grandes enseñanzas. También en su Facebook, el Rabino Ariel Grossman. Y bueno, te pido que si todavía no lo has hecho, que te suscribas al canal, que dejes comentario, que también compartas este video para ayudarnos a difundir la Torá de los 7 preceptos universales. Así que bueno, lo esperamos entonces a todos ustedes en la segunda parte de entidades y seres metafísicos. Nos vemos en el próximo video de reacciones en el canal de YouTube de Casa Noah.